hacemos el cálculo para el año, pues sale una cantidad impresionante. Es decir, ahora empezamos a trabajar gratis para capital. En Grecia hay colectivos obreros que en el proceso de ajustes impuestos por la Unión Europea les han bajado su salario del orden de un 30%. Quiere decir que están un 30% de su tiempo de trabajo es gratis para las empresas. A los pensionistas en Portugal les han quitado la paga extra. Por tanto, ese salario diferido, que es lo que reciben en la pensión, te lo están quitando de tu renta salarial que te corresponde. Ahora ya en Grecia se pagan 5 euros cada vez que vas al médico. Una mujer que va a dar a luz paga 900 euros por dar a luz en la sanidad pública griega. Y si es con cesárea son 1.200 euros. Claro, a Grecia le van a condonar el 50% de la deuda. Pero eso no es un regalo, camarada. Eso lo conquistó la clase obrera griega con la lucha en la calle. Porque si no, no hay condonación del 50% de la deuda. Eso es lo que tenemos que aprender. Entonces, el capitalismo se encuentra en una situación en que a la medida que no es capaz de mantener la tasa de ganancia, lo que le queda es reducir el precio de la fuerza de trabajo, permanentemente bajar el precio de la fuerza de trabajo. Es lo que se viene haciendo en este país nuestro. Hoy la gente gana mucho menos que hace 5 años, sobre todo los sectores de la producción, digamos los sectores de la construcción. A ver lo que puede ganar un albañil hoy con respecto a lo que ganaba en el año 2005, en el año 2000. Hoy gana la mitad, la tercera parte. Por lo tanto, hay una reducción del precio de la fuerza de trabajo. Un único elemento frágil, flexible de la economía capitalista. Por ahí quieren seguir, y van a seguir, por ahí van a seguir. Y el otro lado, camarada, es la guerra imperialista, el robo y el pillaje. El robo y el pillaje. Si Lenin decía que el imperialismo es capitalismo parasitario y en descomposición. Es parasitario porque ya tiene que robar directamente porque no es capaz de producir. Y en descomposición porque lo que ayer eran sus reglas y sus normas, incluso la democracia formal, eso se va desmoronando y aparece más el carácter de la dictadura del capital. Esta gente acaba de montar un ataque contra Libia, así de repente, ¿no? Supuestamente para defender al pueblo libio por el nombre de la libertad, la democracia, ese tipo de cuentos que hacen. Y no han terminado de destrozar ese país, de arrasar ese país, donde se han cometido todo tipo de vulneraciones más elementales de los derechos, y ya están haciendo la campaña mediática de propaganda para atacar a Irán. Pero es que la guerra imperialista realmente nunca ha parado, camarada. La guerra imperialista ha sido, en el último siglo, una guerra permanente contra los pueblos, contra la clase obrera y contra la humanidad. Esta gente lanzó las bombas de Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón realmente estaba ya rendido. Desde el punto de vista militar era injustificable, absolutamente innecesario lanzar las bombas de Hiroshima y Nagasaki, y lanzaron esas dos bombas brutales, criminales, sencillamente para afirmar su hegemonía en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Eso fue lo que hicieron. Mataron en dos bombazos que tiraron 250.000 personas del golpetazo, asesinaron 250.000 personas para reafirmar su estrategia geopolítica para la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Eso fue lo que hicieron. Dejaron contaminado todo ese territorio del Japón y dejaron además envenenada la sangre de los jóvenes de ese país que en los años sucesivos no sabían cuando iban a tener un hijo, si era un hijo normal o era un monstruo. Hicieron eso con el Japón ya rendido, ya vencido, hicieron eso. Pero después se fueron a Vietnam, en una guerra neocolonial, y lanzaron el gas naranja, los defoliantes, para arrasar con la selva que protegía a las fuerzas del Vietcong. Dejaron contaminados los ríos y la tierra del Vietnam heroico. Y también los jóvenes de Vietnam tenían terror cuando tenían un embarazo porque no sabían qué cosas les iban a hacer. Pero se fueron a la Yugoslavia, una guerra en el centro de Europa montada directamente por la OTAN, y lanzaron uranio empobrecido a mansalva y dejaron contaminado todo ese país de uranio empobrecido, que es altamente cancerígeno. Hicieron lo mismo en Irak, donde el aumento del cáncer ha sido generalizado en la población iraquí producto
también de la cantidad masiva, de una cantidad de explosivos superior a las que lanzaron en la Segunda Guerra Mundial, la lanzaron sobre Irak y dejaron ese país todo contaminado. Pero hubo un episodio en la brutal agresión imperialista contra Irak que no tiene parangón en la historia. Fue el cerco que las fuerzas imperialistas hicieron contra la heroica ciudad de Fallujah, donde la resistencia le había dado duros golpes a las fuerzas imperialistas, y en venganza por el heroísmo de las fuerzas que defendían la soberanía de ese país y ese territorio, la ciudad de Fallujah, la sometieron a un cerco y la atacaron con un tipo de armamento de carácter termonuclear altamente radiactivo, que los cuerpos aparecían en los pellejos por la calle, con los tejidos por las calles, y no quedaba casi nada de lo orgánico de los cuerpos de las personas que eran objetivos de esos disparos, de esos armamentos terribles. Y donde hoy el consejo que da el gobierno de Irak a los hombres y mujeres que estuvieron en Fallujah es que no tengan miedo. Esta violencia extrema, camarada, no es gratuita de las fuerzas imperialistas, no es producto de una maldad moral, es producto del fracaso del proceso de acumulación capitalista. Porque el fracaso del proceso de acumulación capitalista es el que justifica el capitalismo desarrolla la violencia para tratar de remontar, porque no son capaces de ganar mediante la producción de mercancías, sacarlo mediante el robo y el pillaje y el expolio de países que son invadidos. Y ahí participa España. Con el gobierno de la socialdemocracia, el que hizo el gesto que todos aplaudimos de traerse las tropas de Irak. Es que la aplaudimos, no somos una gente sectaria que no reconozcamos cuando una cosa se hace bien, no la reconocemos. Pero ese gobierno de la socialdemocracia que hizo ese gesto, producto de la movilización de masas que se dio en este país contra la guerra en el Golfo, y ellos se pusieron a la cabeza aprovechando la movilización del pueblo trabajador, e hicimos otra fuerza de carácter revolucionario, es el gobierno que más tropas ha tenido nunca en el extranjero y en más países que ningún otro gobierno de este país. Mandaron tropas de la Guardia Civil a apoyar el golpe de Estado contra el gobierno legítimo de Haití. Mandaron fuerzas a apoyar la estrategia imperialista del imperialismo francés en el Congo, a ponerse a alinearse para recomponer la estrategia política dentro del Congo en el proceso electoral que allí se daba. Mandaron fuerzas al Líbano, mandaron fuerzas a los Balcanes, mandaron fuerzas a todos los lugares que el imperialismo les mandó que mandaran fuerzas y que pusieran a disposición de la OTAN todas las bases y todos los aeropuertos y toda la infraestructura militar de este país. Entre ellos, lógicamente, la base de Rota, que ahora metida en el escudo antimisiles por si era poco. Es decir, esas son las políticas que se están haciendo, camarada. Claro, es más fácil, seguramente va a ser más fácil entenderlo dentro de 20 años. Porque la película se va a ver ya con una cosa pasada. Nosotros hoy tenemos la responsabilidad como vanguardia revolucionaria de acertar en la interpretación de las claves de la agudización de las contradicciones del imperialismo para llevar a la clase obrera a enfrentar esas contradicciones, a posicionarse correctamente y a desarrollar su programa político en función de las necesidades y de los intereses de la clase obrera. Ese es nuestro reto hoy. Por eso esas cosas hay que explicarlas directamente en la calle. Hay que aprovechar todas las ocasiones y todas las oportunidades para estar en la calle con las masas, con el pueblo trabajador, explicando esta situación. Hoy es un auténtico escarnio que el conjunto de fuerzas del bloque dominante burgués estén prometiendo en esta campaña electoral que van a resolver este problema, el otro, el del paro, que no van a bajar tanto las pensiones, que no van a no sé qué, porque todo eso es mentira. Toda esa forma parte de una estrategia del engaño, de la comedia, del circo, de lo que son las elecciones burguesas. Evidentemente dice, y el reformismo igual, camarada. Y el reformismo de cómplice. Y nosotros somos claros y contundentes de eso. Y no es una posición sectaria con respecto a las fuerzas del reformismo. Lean si ustedes si quieren el programa de Izquierda Unida. Está ahí en la página web, ustedes se lo van, lean. No es ni socialdemócrata. Es keynesiano en el mejor de los casos. Es keynesiano. No plantea el cierre de las bases militares en este país. Hace una formulación genérica y dice que el Estados Unidos cierre todas sus bases extranjeras en el extranjero. Y así no se comprometen con la lucha concreta que ahora. Que Estados Unidos la cierre todas. En una posición así como muy angelical, ¿no? Muy mística.
Pero no, la lucha es concreta y en las contradicciones, donde hay que intervenir directamente con el pueblo. Hay cosas de ese tipo. Entonces, no se puede estar prometiendo a la clase obrera. Ese engaño total que hay. Bueno, porque además en el caso del programa de ingeniero lo traducen en empleo. 3 millones. Está en el programa, y dicen, y hoy vamos a hacer esto, 300.000 empleos. Y vamos a hacer no sé qué, 400.000 empleos. Vamos a hacer esto, tantos mil empleos. Y al final suman 3 millones y pico de empleos. No se puede hacer eso. No va a haber empleo a la clase obrera de este país en el sistema capitalista en la próxima década. Hay una generación de jóvenes que están en el paro, va a seguir en paro en su etapa, que les correspondiera incorporarse, a organizar su vida con un puesto de trabajo. No lo van a hacer, no lo van a tener, camaradas. No hay capital, no hay dinero para crear eso, no hay capital, dinero para crear esos puestos de trabajo. Y la banca está pidiendo 100.000 millones más, porque resulta que las pruebas de estrés de segunda generación demostraron que esa banca no estaba tan sana como lo habían dicho en las primeras pruebas de estrés. Y están planteando que necesitan 100.000 millones, no saben si más. Pero es que esa situación de la banca, además, es falsa, todavía es más grave, es peor. La banca tiene hoy un total de activos inmobiliarios que les han quitado a los trabajadores, en buena medida, y a las inmobiliarias también se han quedado de préstamos que le hicieron, un total de 180.000 millones de euros de activos inmobiliarios, que dicen ellos que son 180.000 millones de euros, porque las están tasando a precios del año 2005. Pero el Banco de España les está diciendo que tienen que tasar esos activos inmobiliarios, solares y viviendas a precios de hoy. Y si tasan a precio de hoy, eso significa que el valor es el 50% o el 30% de lo que ellos tienen declarado. Por tanto, esos 185.000 millones se quedan en 90.000, se quedan en 80.000 millones de euros, y entonces los balances de esas entidades bancarias supuestamente tan saneadas salen en quiebra. Por eso no bajan los precios de las viviendas, camarada. Porque la banca no los puede bajar. Hay algunas que se venden así con una oportunidad especial, no, pero esencialmente no bajan. La gente, si no se entiende que no bajan, es que no las pueden bajar. Porque si eso además se traslada ahí como un mecanismo para establecer las valoraciones inmobiliarias, se traslada a los activos inmobiliarios de la banca está tratando de frenar el no quedarse con las viviendas, en algunos casos las está dejando rodar, porque si no, la bola de nieve se le hace absolutamente más grande. ¿De dónde sale entonces el capital? Para crear 500.000 puestos de trabajo, 1 millón, 2 millones de puestos de trabajo. No hay, camarada. Claro, la oligarquía española ha optado por montarse en la guerra imperialista y por eso participa en todas las misiones internacionales militares. Por eso deja pasar los vuelos secretos de la CIA con personas secuestradas para ser torturadas en Egipto, con Guantánamo. Por eso deja. Es coherente. Es decir, la actuación de la oligarquía es coherente con sus intereses. ¿A qué está enfrente, camarada? ¿Qué es lo que tenemos enfrente de la oligarquía? Al pueblo trabajador, a la inmensa mayoría de este país, a los millones de hombres, mujeres y jóvenes que hacemos funcionar este país. Eso es lo que está enfrente. Con la cifra que decía Manolo Picón, de personas en paro, de hogares con todos sus miembros activos sin trabajo, con 1,5 millones de personas que ya no cobran ningún tipo de subsidio, que depende de la solidaridad familiar o de la mendicidad en muchos casos, con 2,5 millones de niños en este país, que no es África, como me gusta yo poner, con una alimentación deficitaria. 2,5 millones de niños en este país. Que hay gente que está comprando unas leches entre tabrí en los hiper, que tienen el nombre de no sé qué, no sé cuál tendrán por aquí, que son productos de un pasteurizado de quinta ocasión, en la cual ya no sabemos los nutrientes que tiene esa leche. Cuesta la mitad que la otra, pero no sabemos los nutrientes que tiene esa leche. Y eso, lógicamente, mucha gente está teniendo que recurrir a eso. Es decir, en esa situación es un auténtico escándalo el que gente que lo sabe, organizaciones políticas que lo saben, estén utilizando los medios de comunicación del sistema para venderle esa mentira a los trabajadores. No hay derecho. La banca se ha quedado con 350.000 viviendas de familias obreras. Que eso equivale a una ciudad de más de 1 millón de habitantes, camaradas, que se ha quedado la banca en estos 4 años. Una ciudad entera de más de 1 millón de habitantes. Eso es lo que le ha quitado la banca a los trabajadores y a las trabajadoras.
Es un robo, un expolio que si fuéramos capaces de hacer la cifra en términos económicos son de miles de millones de euros que se le está quitando a la persona. Hay 3 millones de horas extras que no se le paga a los trabajadores de este país. Además, estamos obligados a hacer las horas extras porque si no te corren de la empresa al día siguiente y no las pagan. Son 3 millones de horas extras que están reconocidas por los sindicatos que se están produciendo, que no se pagan, porque el capitalismo necesita trabajadores gratis, esclavos. Es decir, esa es la situación real que hay. Frente a eso, la clase obrera tiene que reaccionar. Y es la única posibilidad. Si es una actitud, por lo menos ingenua, pensar que aguantamos más de lo que hemos aguantado y que aguantando más en no sé qué tiempo volvemos a vivir como antes. No volvemos a vivir como antes, camaradas. Esta es una cuestión que es esencial discutirla, y esto es lo que nos diferencia de las posiciones reformistas que hablan de crisis financiera. Porque cuando dicen crisis financiera es una crisis de las finanzas del capitalismo, que luego se recompone y vuelve a haber otro capitalismo que funcione. Eso no es así. Eso es un debate ideológico esencial. Pero no es una elaboración que haya hecho el PCPE, la ha hecho el Movimiento Comunista Internacional, que afortunadamente empieza a coordinarse. Y hacemos reflexiones en común y elaboraciones en común. Y hay una reflexión especialmente lúcida. Yo he colocado el ejemplo muchas veces del camarada Raúl Valdés Ligón, que es uno de los héroes de la Revolución Cubana, director de la Escuela de Formación del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Añico López, uno de los héroes del trabajo que hizo de Solidaridad Internacionalista de Cuba